En un mundo donde la espera puede desgastar hasta al más fuerte, existe una historia que desafía el tiempo y la lógica humana. ¿Alguna vez has sentido que la promesa que Dios te dio parece inalcanzable? Caleb también lo sintió, pero jamás dejó de creer. Durante 40 años vagó por el desierto, viendo morir a toda una generación, pero su fe nunca se apagó. Mientras otros se rendían, él avanzó. Mientras otros temían a los gigantes, él los enfrentó. Esta es la historia de un hombre que conquistó lo imposible, porque sabía que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Caleb, un hombre de fe inquebrantable. En un mundo donde la espera puede desgastar hasta el más fuerte, existe una historia que desafía el tiempo y la lógica humana. ¿Alguna vez has sentido que la promesa que Dios te dio parece inalcanzable? Caleb también lo sintió, pero jamás dejó de creer. Durante 40 años vagó por el desierto, viendo morir a toda una generación, pero su fe nunca se apagó. Mientras otros se rendían, él avanzó. Mientras otros temían a los gigantes, él los enfrentó. Esta es la historia de un hombre que conquistó lo imposible porque sabía que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Desde su nacimiento, Caleb fue testigo del sufrimiento de su pueblo. Nació esclavo en Egipto, donde los hebreos trabajaban sin descanso bajo la cruel opresión del faraón. Cada día veía a sus compatriotas construir ciudades y monumentos con manos ensangrentadas, sus cuerpos marcados por el látigo de los capataces. A pesar del dolor que lo rodeaba, en su corazón ardía una certeza. Dios no los había olvidado. Su padre Gefone pertenecía a la tribu de Judá, una de las más prominentes de Israel. Desde pequeño, Caleb escuchó las historias de su pueblo, las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Sabía que no estaban destinados a ser esclavos para siempre, sino que un día llegarían a una tierra donde serían libres, una tierra que Dios les había prometido, Canaán. Pero mientras algunos conservaban la esperanza, otros se habían resignado. La esclavitud se había convertido en su realidad, y muchos ya no soñaban con la libertad. Sin embargo, Caleb no aceptó vivir encadenado. Aunque sus manos cargaban ladrillos y su espalda soportaba el peso de la opresión, su mente y su espíritu se mantenían firmes en la promesa de Dios. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que su pueblo sería liberado. Entonces, la historia de Israel cambió para siempre. Un hombre llamado Moisés, que había desaparecido del palacio real hacía 40 años, regresó con un mensaje desafiante para el faraón. Deja ir a mi pueblo. Estas palabras resonaron como un trueno en la mente de Caleb. Dios había enviado un libertador, pero ¿cómo podrían ser libres si el faraón jamás permitiría su partida? Fue entonces cuando Caleb presenció lo imposible. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas y langostas cubrieron la tierra. La oscuridad se extendió por días, y finalmente la muerte tocó a cada primogénito egipcio. Fue en esa última noche cuando Caleb entendió que el Dios de Israel no había olvidado su promesa. Junto con su familia, obedeció la orden de Moisés de marcar su puerta con la sangre de un cordero, y mientras el lamento de Egipto llenaba la noche, su hogar permaneció intacto. Al amanecer, la esclavitud terminó. Con el sol aún bajo en el horizonte, Caleb y miles de hebreos salieron de Egipto como hombres libres. Pero la prueba no había terminado. Cuando llegaron al Mar Rojo, el ejército de Faraón los persiguió con toda su furia. Atrapados entre el agua y la muerte, el pueblo entró en pánico. Pero Caleb se mantuvo firme. Había visto el poder de Dios y sabía que no los había traído hasta allí para morir. Moisés levantó su vara y entonces ocurrió otro milagro. El mar se abrió en dos, formando un camino seco. Caleb cruzó con paso seguro, sintiendo el viento de los muros de agua a su alrededor. Cuando el último israelita llegó al otro lado, Moisés levantó nuevamente su mano y las aguas se cerraron, sepultando al ejército egipcio. Ese día, Caleb comprendió una verdad que marcaría su vida para siempre. Dios nunca abandona a los que confían en Él. No importaban los desafíos que vinieran, ni cuánto tiempo tuviera que esperar, ni cuán grandes fueran los gigantes que enfrentaría en el futuro. Dios había liberado a su pueblo, y si Él lo prometió, Él lo cumpliría. Este era solo el inicio de la travesía de Caleb.
La libertad había sido el primer paso, pero ahora venía la verdadera prueba: creer en la promesa de Dios, incluso cuando pareciera imposible. Testigo de los milagros de Dios, Caleb había presenciado lo imposible. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa, humillando a Egipto con plagas y abriendo el mar Rojo para que Israel cruzara en seco. Mientras los hebreos caminaban como hombres libres por el desierto, Caleb no tenía dudas. Dios estaba con ellos. Sin embargo, lo que venía ahora pondría a prueba la fe de toda una nación. La travesía por el desierto no fue fácil. Pronto, la emoción de la liberación se vio empañada por la dura realidad de la supervivencia. El sol abrasador, la falta de agua y la escasez de comida hicieron que muchos comenzaran a murmurar contra Moisés, y peor aún, contra Dios. ¿Acaso nos trajo aquí para morir?, decían. A pesar de haber sido testigos de los milagros en Egipto, el pueblo comenzó a dudar. Caleb, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que Dios no los había rescatado solo para abandonarlos. Y nuevamente vio la mano de Dios actuar. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios hizo brotar agua de la roca. Cuando tuvieron hambre, hizo llover maná del cielo, el pan divino que los sustentó durante décadas. Día tras día Dios les recordaba que su provisión nunca fallaría. Pero el mayor milagro estaba por llegar. Tras meses de viaje, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Moisés les ordenó prepararse, pues Dios mismo hablaría con ellos. Caleb sintió que algo grande estaba por suceder. La presencia de Dios descendió sobre la montaña en forma de fuego, nubes densas y truenos estremecedores. El sonido de trompetas celestiales resonó en el aire. Caleb, con su corazón firme en la fe, supo que estaba siendo testigo de un momento único en la historia. Moisés subió al monte y permaneció allí 40 días en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, las instrucciones divinas que guiarían a Israel como una nación santa. Pero mientras Moisés estaba en la cima, algo terrible sucedió. La espera fue demasiado para muchos. En su impaciencia y falta de fe, el pueblo convenció a Aarón de hacer un becerro de oro y comenzaron a adorarlo como su Dios. Caleb observó con indignación cómo aquellos que habían visto el poder del Dios verdadero ahora se postraban ante un ídolo hecho por manos humanas. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría del pueblo, su ira fue incontrolable. Rompió las tablas de la ley y confrontó a Israel por su traición. Ese día muchos murieron a causa de su rebeldía, y Dios castigó al pueblo con una plaga, pero también mostró su misericordia. Renovó su pacto con Israel y le entregó a Moisés nuevas tablas con su ley. Para Caleb, este fue un momento crucial. Comprendió que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos externos, sino contra la incredulidad del propio pueblo. Dios había sacado a Israel de Egipto, pero ahora debía sacar a Egipto de los corazones de su pueblo. La travesía continuó, y Caleb vio cómo Dios seguía guiándolos. Una columna de nube los acompañaba de día, y una columna de fuego iluminaba su camino por la noche. En cada batalla, en cada prueba, Dios estaba con ellos. Pero Caleb también fue testigo de la debilidad humana. Vio cómo el pueblo murmuraba constantemente, cómo algunos desafiaban la autoridad de Moisés y cómo la desobediencia traía consecuencias. A pesar de todo, Caleb no se dejó contaminar por la incredulidad. Él no solo quería entrar a la tierra prometida, sino que quería hacerlo con un corazón completamente fiel a Dios. Mientras otros se quejaban, él adoraba. Mientras otros temían, él confiaba. Pero la prueba definitiva estaba por llegar. Después de meses de viaje, el pueblo de Israel finalmente llegó a las puertas de Canaán. La tierra prometida estaba ante sus ojos. Caleb sintió su corazón latir con fuerza. Este era el momento por el que había esperado toda su vida. Sin embargo, antes de entrar, Moisés debía enviar espías a reconocer la tierra. Caleb fue elegido como representante de la tribu de Judá. Él sabía que Canaán era un territorio abundante y fértil, pero también sabía que no sería fácil conquistarlo. Lo que no imaginaba era que esta misión dividiría al pueblo y marcaría el destino de una generación entera. Lo que Caleb estaba a punto de presenciar pondría a prueba la fe de todo Israel, y lo convertiría en un ejemplo de valentía para las futuras generaciones. El informe de los 12 espías y la incredulidad del pueblo Caleb había sido testigo de los milagros de Dios una y otra vez.
Vio cómo el mar se abrió en dos, cómo la roca brotó agua en el desierto y cómo el maná caía del cielo cada mañana. Dios había guiado a Israel con su presencia visible, una columna de fuego por la noche y una nube de día. Para Caleb no había duda alguna. Dios cumpliría su promesa. Después de meses de travesía, el pueblo de Israel finalmente llegó a las fronteras de la tierra prometida. Desde la distancia, Caleb pudo ver las colinas fértiles y los valles llenos de vida. La tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob estaba justo frente a ellos. Pero antes de entrar, Moisés recibió una orden de Dios. Debía enviar a 12 hombres, uno por cada tribu, para explorar Canaán y traer un informe detallado de lo que encontraran. Caleb fue elegido como el representante de la tribu de Judá. Junto a él iba Josué, de la tribu de Efraín, y otros 10 hombres. Esta no era solo una misión de reconocimiento. Era una prueba de fe. Dios ya había prometido la tierra, pero Israel debía creerlo. Durante 40 días los espías recorrieron Canaán. Vieron con sus propios ojos la abundancia de la tierra, viñedos exuberantes, campos fértiles y frutos tan grandes que un solo racimo de uvas tenía que ser cargado entre 2 hombres. Todo era tal como Dios lo había dicho, pero también encontraron algo que llenó de temor a la mayoría de ellos. Las ciudades estaban fortificadas y habitadas por gigantes, los descendientes de Anac. Cuando regresaron al campamento, el pueblo los recibió con ansias. Querían saber si la tierra realmente era un lugar donde fluía leche y miel. Los espías mostraron los frutos que habían traído y confirmaron que Canaán era una tierra rica. Pero entonces 10 de ellos comenzaron a hablar con miedo. La tierra es fértil, sí, pero sus habitantes son demasiado fuertes. Sus ciudades tienen muros impenetrables. Los hijos de Anac son gigantes. No podremos vencerlos. El temor se esparció como veneno por el campamento. El pueblo que había visto el poder de Dios ahora comenzaba a dudar. Las voces de los 10 espías negativos eran más fuertes que la promesa de Dios. Fue entonces cuando Caleb se adelantó. Con voz firme y llena de fe proclamó: «Subamos ahora y tomemos posesión de la tierra, porque nosotros podemos conquistarla». El campamento quedó en silencio. Era la voz de un hombre que confiaba completamente en Dios. Pero los otros espías insistieron en su informe negativo. «No podremos contra ellos. Somos como langostas comparados con esos gigantes. Si intentamos pelear, seremos destruidos». Las palabras de miedo fueron más fuertes que las de fe. Esa misma noche, el pueblo entero comenzó a llorar y a lamentarse. Algunos incluso dijeron que era mejor regresar a Egipto y ser esclavos nuevamente que morir luchando contra los gigantes. Josué y Caleb intentaron calmarlos. Sabían que si Dios había prometido esa tierra, nada podría impedir que la conquistaran. «No tengan miedo del enemigo», clamó Josué. «Dios está con nosotros». Pero el pueblo no quiso escuchar. Se dejaron dominar por el temor y la incredulidad. Lo que ocurrió después cambiaría el destino de Israel para siempre. La desesperación del pueblo se convirtió en rebelión. Querían apedrear a Josué y Caleb por decir la verdad. Pero en ese momento, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo con un resplandor que hizo temblar la tierra. Desde la nube, Dios habló con ira. «¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? ¿Hasta cuándo dudarán de mí después de todos los milagros que han visto?» Moisés cayó rostro en tierra y suplicó por la vida del pueblo. «Señor, si los destruyes, las naciones dirán que no pudiste llevarlos a la tierra prometida. Perdónalos según tu gran misericordia». Dios escuchó la oración de Moisés y decidió no destruir a Israel, pero les dio un castigo severo. «Esta generación que ha dudado de mí no entrará en la tierra prometida. Vagará por el desierto durante 40 años hasta que todos los que se rebelaron mueran. Solo Josué y Caleb verán la tierra que prometí». Cuando el pueblo escuchó esto, el miedo se transformó en desesperación. Habían perdido su oportunidad. Al día siguiente, un grupo intentó entrar en Canaán por su cuenta, pero sin la bendición de Dios fueron derrotados por los cananeos. Caleb observó todo esto con el corazón pesado. Él había creído en la promesa de Dios, pero ahora debía esperar 40 años para verla cumplida. Durante 4 décadas caminaría por el desierto viendo morir a toda una generación de incrédulos. Pero en su corazón ardía una certeza más fuerte que nunca. Si Dios lo había prometido, entonces la tierra sería suya.
El tiempo de la espera había comenzado, pero Caleb estaba dispuesto a soportarlo. La promesa aún estaba en pie, y cuando llegara el momento, él estaría listo para reclamarla. 40 años de espera sin perder la fe. Caleb había visto cómo la incredulidad de Israel los condenó a vagar por el desierto. La generación que temió a los gigantes y dudó de la promesa de Dios nunca entraría en la tierra prometida. Solo Josué y él recibirían la recompensa por su fe. La noticia fue devastadora. 4 décadas más en el desierto, esperando que una generación incrédula desapareciera. Caleb podría haber caído en la desesperación, como muchos otros. Sin embargo, en su corazón ardía una verdad inquebrantable. Dios no había cancelado su promesa, solo la había pospuesto. Durante esos años, Caleb vio cómo la vida en el desierto se convirtió en la nueva realidad para Israel. El calor abrasador, la falta de recursos y la rutina interminable eran pruebas constantes de paciencia y fe. Para muchos, esto era un castigo insoportable, pero para Caleb era una oportunidad para fortalecer su confianza en Dios. Día tras día, vio funerales improvisados en la arena caliente. Los que habían dudado y se habían rebelado contra Dios comenzaron a morir uno a uno. Cada tumba en el desierto era un recordatorio de lo que sucede cuando se elige el miedo en lugar de la fe. Mientras otros se quejaban y murmuraban, Caleb se mantuvo fiel. Mientras el pueblo repetía la historia de su incredulidad, él se aferraba a la promesa de Dios. Cuando los más jóvenes cuestionaban el propósito del desierto, Caleb les recordaba los milagros que había visto. Dios abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca. No hemos caminado solos ni un solo día. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios nunca los abandonó. El maná seguía cayendo cada mañana, y la columna de fuego seguía iluminando sus noches. Dios era fiel, incluso cuando Israel no lo era, pero la incredulidad seguía costando vidas. Caleb vio cómo algunos desafiaban la autoridad de Moisés y eran consumidos por la tierra. Otros cayeron víctimas de serpientes venenosas, y solo sobrevivieron cuando miraron la serpiente de bronce que Dios les ordenó levantar. Israel no solo tenía que atravesar el desierto físico, sino también el desierto de su corazón. Caleb entendió una lección fundamental. No bastaba con salir de Egipto. Egipto tenía que salir de Israel. A pesar de todos los obstáculos, él nunca permitió que la amargura lo contaminara. No culpó a Dios por los años de espera. No se dejó consumir por el resentimiento. Sabía que cuando Dios hace una promesa, el tiempo no la destruye. Finalmente, los años pasaron y la generación incrédula desapareció. Pero antes de que Israel entrara en Canaán, Moisés, el gran líder del pueblo, también tuvo que despedirse. Desde la cima del monte Nebo, Dios le permitió ver la tierra prometida, pero no le permitió entrar. El liderazgo de Israel ahora pasaba a Josué, el único junto con Caleb que había creído en la promesa desde el principio. Para Caleb, esto fue una confirmación de que Dios estaba cumpliendo su palabra. Aunque tenía 85 años, Caleb no había perdido su fuerza ni su determinación. No era un anciano esperando una muerte tranquila. Era un guerrero listo para pelear por lo que Dios le había prometido. Cuando el pueblo llegó a las orillas del río Jordán, Caleb sintió su corazón latir con fuerza. El momento que había esperado por 40 años estaba finalmente aquí. El Jordán se alzaba como la última barrera antes de Canaán. Sus aguas estaban más altas y turbulentas que nunca, imposibles de cruzar con medios humanos. Pero Caleb no temía los obstáculos. Había aprendido que cuando Dios promete algo, nada puede impedir que se cumpla. Josué recibió instrucciones divinas. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y caminar hasta el río. Solo cuando sus pies tocaran el agua, Dios actuaría. El pueblo observaba en silencio. Caleb, con el corazón firme, vio a los sacerdotes dar el primer paso. Entonces ocurrió el milagro. Las aguas del Jordán se detuvieron y el río se abrió, formando un camino seco. Era el mar rojo una vez más, pero esta vez no para huir de la esclavitud, sino para entrar en la victoria. Caleb cruzó con paso seguro, recordando cada sacrificio, cada noche en el desierto, cada momento de espera. 40 años habían pasado, pero la promesa estaba intacta. Cuando llegaron al otro lado, Josué ordenó levantar un altar con piedras del fondo del río, como testimonio de lo que Dios había hecho. Caleb miró esas piedras y sonrió. Dios no olvida a los que confían en él.
Pero aún quedaba mucho por hacer. Los gigantes todavía estaban allí. Las ciudades fortificadas aún permanecían en pie. La verdadera batalla apenas comenzaba. Y Caleb estaba listo para pelear. La conquista de Hebrón y la derrota de los gigantes. Después de 40 años de espera, Caleb finalmente puso los pies en la tierra prometida. Había cruzado el Jordán con la misma fe con la que cruzó el Mar Rojo décadas atrás. Sin embargo, la lucha no había terminado. La tierra estaba habitada por pueblos poderosos, ciudades fortificadas y, sobre todo, los temidos gigantes anaseos. Para muchos, la guerra parecía imposible. Pero Caleb no veía imposibilidades, veía promesas cumplidas. Israel inició la conquista con la caída de Jericó. Los muros de la ciudad se desplomaron no con espadas, sino con fe. Dios estaba peleando por ellos. Caleb vio como una ciudad inexpugnable caía sin que tuvieran que levantar una sola arma. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. Los anaseos, los mismos gigantes que habían infundido miedo a los espías 40 años atrás, seguían en Canaán. La región montañosa de Hebrón, una de las tierras más fértiles y estratégicas, estaba en manos de estos colosos. Para Caleb esto no era una amenaza, sino una oportunidad. Se acercó a Josué, su antiguo compañero de misión y ahora líder de Israel. Con la misma determinación que lo había caracterizado desde su juventud, Caleb proclamó: «Tú sabes lo que Dios prometió aquel día. La tierra que mis pies pisaron será mía y de mis descendientes para siempre». Josué lo miró con admiración. Caleb tenía 85 años, pero hablaba como un joven listo para la batalla. «Tengo hoy la misma fuerza que cuando tenía 40 años», dijo Caleb. «Dame este monte. Hebrón es mío. Dios lo ha prometido». Josué no dudó. Sabía que Caleb no solo hablaba con valentía, sino con la certeza de quien ha confiado en Dios toda su vida. «Ve y toma lo que es tuyo. Que Dios esté contigo». Con espada en mano y la promesa de Dios en su corazón, Caleb marchó hacia Hebrón con sus hombres. Los gigantes de Anac nunca habían enfrentado un enemigo como Caleb. Estaban acostumbrados a sembrar miedo, pero esta vez su presencia no intimidó a su adversario. La batalla fue feroz. Los gigantes rugieron en el campo. Sus espadas eran enormes y sus escudos parecían murallas. Pero Caleb avanzaba con una convicción más poderosa que cualquier arma. Dios estaba con él. Uno por uno, los anaseos cayeron. Las murallas de sus ciudades no pudieron resistir. Su fuerza no fue suficiente. Cuando la última espada tocó el suelo, Hebrón quedó en manos de Caleb. Era su tierra. La había esperado por 40 años. La había creído incluso cuando todos dudaban. Y ahora era suya. Desde ese día, Hebrón se convirtió en un símbolo de fe y determinación. No era solo una ciudad conquistada, sino un testimonio de que cuando Dios promete algo, lo cumple, sin importar cuán grandes sean los gigantes en el camino. Pero Caleb no se detuvo ahí. Compartió su herencia con su familia y su tribu. Incluso le dio a su hija Axa una tierra con manantiales de agua, asegurando que su bendición no solo fuera territorial, sino también de provisión y bienestar. A sus 85 años, Caleb había derrotado a los gigantes y reclamado su herencia. Pero su mayor victoria no fue la conquista de Hebrón, sino la fe que lo llevó hasta allí. La historia de Caleb no solo era un relato de guerra, sino una lección para futuras generaciones. Los gigantes pueden ser grandes, pero Dios es más grande. La espera puede ser larga, pero la promesa nunca caduca. Y así, Caleb se convirtió en un ejemplo eterno de que la fe verdadera no se rinde, no teme y siempre conquista. Un legado de fe y perseverancia. Caleb había esperado 40 años para recibir la tierra que Dios le prometió. Había luchado con la misma fuerza que cuando era joven, había enfrentado a los gigantes y había conquistado Hebrón. Pero su historia no terminó ahí. Su victoria no solo era suya, sino que debía trascender a las generaciones futuras. La verdadera grandeza de Caleb no estaba solo en sus conquistas militares, sino en su fe inquebrantable. No fue un rey ni un sacerdote, pero su legado quedó grabado en la historia de Israel como un símbolo de confianza en Dios. Después de la conquista, Caleb se estableció en Hebrón junto con su familia y su tribu. Había peleado no solo por sí mismo, sino por su descendencia.
Compartió la tierra con los suyos y aseguró que su pueblo tuviera lo necesario para prosperar. Caleb no era un hombre que solo tomaba, sino un líder que proveía. Uno de los mayores regalos que Caleb dejó a su familia fue una tierra con manantiales de agua. Cuando su hija Axa pidió una bendición, Caleb no dudó en otorgarle un territorio fértil con acceso a fuentes de agua. Esto mostró que su visión no solo era material, sino también espiritual. La verdadera bendición es tener acceso a la fuente de vida. A lo largo de los años, Caleb se convirtió en una referencia para el pueblo de Israel. Su historia fue contada a niños y jóvenes como un recordatorio de que la fe en Dios trae victoria. Los ancianos lo mencionaban como un ejemplo de resistencia, valentía y fidelidad a Dios. El anciano guerrero que nunca se rindió. Los años pasaron, pero Caleb nunca perdió su espíritu de lucha. A pesar de su avanzada edad, nunca permitió que la debilidad lo venciera. Todavía tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 años. Estoy listo para la batalla y para cualquier desafío. Sus palabras no eran de arrogancia, sino de certeza. Caleb sabía que su fortaleza no venía de él mismo, sino de Dios. Mientras otros envejecían con miedo y resignación, Caleb envejecía con fe y valentía. Nunca perdió su pasión por la promesa de Dios, ni dejó de inspirar a otros con su historia. Las generaciones más jóvenes lo veían con admiración. Era el hombre que había esperado sin dudar, que había peleado sin temer y que había conquistado lo que Dios le había prometido. Cada día que Caleb vivió en Hebrón fue un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Cada valle y colina de su tierra hablaban de la fidelidad de Dios. Pero su mayor legado no fue la tierra que conquistó, sino la enseñanza que dejó a su pueblo. La fe verdadera no teme, no se rinde y siempre conquista. Hebrón, más que un territorio, un testimonio de fe. Con el tiempo, Hebrón no solo fue un lugar de conquista, sino un símbolo para todo Israel. Cada vez que alguien pasaba por allí, recordaba a Caleb, el guerrero que nunca dudó de Dios. Cuando las generaciones futuras enfrentaban desafíos, recordaban su historia. Cuando el miedo amenazaba con paralizarlos, pensaban en el anciano guerrero que enfrentó gigantes sin vacilar. Caleb demostró que la espera no es pérdida, sino preparación. La fe no es solo emoción, sino una decisión firme. Las promesas de Dios no caducan, sin importar cuánto tiempo pase. Hebrón se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Cada piedra, cada campo cultivado, cada manantial de agua hablaba del poder de Dios y de la perseverancia de Caleb. Un legado que nunca muere. Finalmente, Caleb descansó. Después de una vida de lucha y fe, partió con la satisfacción de haber cumplido su misión. Sin embargo, su historia no terminó con su muerte. Su legado siguió vivo en cada persona que escuchó su historia y decidió creer en Dios con la misma confianza. A través de los siglos, su nombre continuó siendo sinónimo de valentía y perseverancia. Cada israelita que enfrentó dificultades recordaba su ejemplo y se inspiraba en su determinación. Y hoy, su historia sigue siendo un mensaje poderoso. No importa cuán grandes sean los gigantes, lo que Dios ha prometido se cumplirá. No importa cuán larga sea la espera, la fe verdadera nunca se rinde, porque la fe que venció gigantes sigue viva en aquellos que están dispuestos a creer.